¿Qué tal, José Pablo? Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Aquí estamos ya felices y listos para empezar. Tenemos unos minutos. Bueno, lo primero que nada, presentarlo. Ahí él es José Pablo, jóvenes, conózcanlo. Gracias por tu tiempo para, para este espacio de conversación. Los estudiantes están cursando la carrera de Derecho, son futuros abogados de Bolivia y estamos llevando la materia de pensamiento crítico. Y justo ahora estamos conversando un poco sobre todo lo que tiene que ver con la ciencia abierta, los intercambios de conocimientos entre las organizaciones y cómo las diferentes organizaciones también se van reconfigurando en esta época de transición cultural, ¿no? Entonces, ellos ya han explorado, han escuchado el Hasayé, donde conversamos con la filósofa y colega Ana María, y también han leído un poco de tu perfil, que está, sobre todo tu trabajo en Viva y tu rol como administrador, ¿no? Que es tu eje de base. Entonces, algunos tienen un par de preguntas que quieren hacerte y a partir de sus preguntas vamos a desarrollar el diálogo. Bienvenido, José Pablo. No, muchísimas gracias. Lo que sí, tengo que salir a las 7 horas Costa Rica, unos 40 minutos Buenísimo. por el Ya respecto. nosotros tenemos 30 minutos igual, o sea, casi 40 también, así que, porque la clase termina a las 9, así que estamos justitos. Gracias. Entonces empecemos con Valeria, o mejor dicho, Adriana, que estaba por ahí. Sí, buen día. Bueno, mi nombre es Adriana Aquino, soy de la Universidad Católica de Bolivia y estoy estudiando Derecho, como dijo la doctora. Y mi pregunta era, en este tiempo de tecnología, donde toda la información está en nuestras manos de forma sencilla y más que todo por la pandemia, ¿cómo cree que podemos promover el pensamiento crítico? Es súper importante tu pregunta, Adriana, porque la tecnología juega un papel muy importante, pero hay que saber cómo utilizarla. Eh, te pongo un ejemplo muy claro que se está dando acá en Costa Rica y creo que en todo lado. Hoy es muy sencillo que recibamos cualquier tipo de información en nuestro WhatsApp, eh, y es muy sencillo también que nosotros estemos ocasionando que haya desinformación en temas muy importantes que en este momento son de vida o muerte en temas de pandemia. Entonces, desde el hecho de que nosotros, antes de generar una una recomunicación de algún mensaje, nos detengamos a pensar de qué fuente viene, qué tipo de información se utilizó para generar ese argumento, ya nosotros podemos poner un alto en el camino y detener esta desinformación. Ahora bien, que es muy importante que no entremos en un tema de satanizar la tecnología, como también que es el otro extremo, y ahí te pongo el caso de estudio que bueno, en el Hatayo lo comentamos, ¿verdad? Yo de hecho estoy trabajando con una red interorganizacional allá en la región del Chaco, y acá, por ejemplo, el tema de la tecnología para generar alertas tempranas con los desbordes del Pilcomayo han sido clave para salvar vidas, para salvar medios de producción. Entonces veamos cómo una tecnología que puede ser muy nociva en ciertos sentidos puede ser completamente positiva, y además de eso, algo que también es muy importante, que tengamos en cuenta los contextos. Porque bien, dentro de nuestro diario podríamos pensar, bueno, que WhatsApp no tiene nada de innovador, pero si nosotros utilizamos estas plataformas de manera innovadora en ciertos contextos, pueden ser completamente exponenciales para dar saltos de cambios sistémicos en en Latinoamérica y eh, dentro del conglomerado donde yo trabajo, de Vivas Trust, nosotros hablamos ahora mucho de el sur global, porque la idea es que podamos generar impacto desde el sur
sur global, y además algo muy interesante es que podamos generar teorías desde Latinoamérica pensando en que estén adaptadas, en que nazcan más bien desde nuestros contextos y no terminen siendo enlatados que vienen de otros contextos que tal vez no son tan cercanos a lo que nosotros vivimos. Muchas gracias. Doctora, ¿le hago la siguiente pregunta o le doy pausa a mis Sí, sí. compañeros? Dele, Adriana, la escuchamos. Ok, Gracias, José Pablo. gracias. Con respecto a la primera pregunta del pensamiento crítico, ¿usted cree que se necesita alguna habilidad para tenerlo? Y si es así, ¿cuáles habilidades serían? Más allá que habilidad, un hábito. Y un hábito se va generando a través de un proceso. Yo algo que siempre, bueno, cuando he tenido la dicha de dar clases, o de igual manera cuando trabajo con ciertos grupos, lo que siempre utilizo es tener el hábito de la lectura, siempre tienes que estar leyendo, y además algo que es muy importante, y ya desde ahí empiezas a utilizar el pensamiento crítico, es a todo autor siempre cuestionalo, porque muchas veces también pensamos, bueno, no, es que si es X autor, es la santa palabra, como dicen, es, no, yo invito a que no tengamos un pensamiento dogmático, siempre estemos cuestionando la verdad constantemente. Y ahí, por ejemplo, a ver, esto fue hace unos 2 años, 3 años, cuando yo inicié mi doctorado, a pesar de que no estoy entrando a hacer una contribución a nivel filosófico, porque es bastante complicado y es prácticamente una tesis en sí misma, apostarle a eso. Yo entré ahí, pero luego bajé a un nivel más sociológico utilizando teoría de Rutgers, pero en este sentido, entré mucho en el pensamiento de los pragmatistas, el pragmatismo. El pragmatismo muchas veces en su lenguaje común y corriente lo pensamos como, bueno, soy muy práctico, entonces, bueno, entonces Adriana es pragmática, porque Pablo es pragmático, pero no, el pragmatismo va muchísimo más allá. El pragmatismo es una corriente filosófica que siempre se cuestionaba, bueno, ¿cuál es la verdad? A mí me encantó el postulado que la línea central tiene, porque luego hay muchas ramificaciones, que habla de que nosotros siempre tenemos, imagínate como una telaraña de, eh, de creencias. Entonces, Adriana trabaja con una telaraña de creencias y las que están en el centro son el núcleo y son probablemente las más fuertes para Adriana. Las que se van generando hacia afuera son las que Adriana va desechando y va diciendo, no, no, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Las del núcleo son las que son más difíciles de cambiar. Pero siempre, desde la línea pragmatista, se tiene claro que aunque esté en el núcleo, son creencias que te sirven para accionar en este momento. Y son la verdad que vos crees en este momento, pero estás abierta a que esa verdad es en temas, en temas, eh, en en términos gringos, la palabra que usan es fallible, es decir, es falible. Es una verdad que Adriana está dispuesta a erradicar completamente si alguien llega y le comprueba que hay otra verdad más allá de eso. Si vemos, esto es un pensamiento completamente contrario a una línea dogmática a donde se piensa que todo tiene una esencia y que esa esencia es la verdad y es inamovible. Así que a mí me gusta más entender el mundo como algo que es flexible, como algo que es un proceso y por ende conectándolo al pensamiento crítico, y de ahí hay muchísimas teorías de pensamiento crítico, podemos entender que no hay una verdad única y estática, sino que más bien la estamos construyendo día a día. Ok, muchas gracias. Gracias, José Pablo. Los elementos que has citado, por ejemplo, esto de la telaraña, es interesante porque, claro, en tu camino, en tu formación también como periodista y administrador de empresa, y ahora que estás con el PhD en la Universidad de St. Gallen, si no me equivoco, de Suiza, este trabajo que haces como investigador en una institución tan estratégica, tan creativa e innovadora como Viva Idea, eh,
yo veo esa telaraña de la que vos hablás y cómo se van diseñando los pensamientos y demás. ¿Cómo podríamos hacer o compartirnos un poco de tu experiencia en relación a este trabajo que estás haciendo con las organizaciones? ¿Cómo logramos configurar estos pensamientos, estos modos de pensar de quienes integran diferentes organizaciones para que la organización se consolide como un solo pensamiento y una sola dirección y se alcancen las estrategias y las metas? Y esto tiene que ver un poco también ya para acercarnos a lo que es la teoría, la famosa teoría U, ¿no? Para la innovación, para el pensar ya en las soluciones. Sabemos que hay problemas, ahora veamos las soluciones desde este pensamiento. Claro, y esto es sumamente interesante, inclusive al punto que yo también, junto con mi supervisor de tesis, generamos un emprendimiento en esta línea que se enfoca en cómo alinear el pensamiento de grupos de interés para generar impacto colectivo. Ahora bien, dentro del estudio que yo estoy haciendo y el trabajo que estoy generando en Viva Idea, nosotros tenemos proyectos a donde trabajamos con distintos grupos de interés en el área de inversión de impacto, en el área de la pesca sostenible, este caso que estoy estudiando en el Chaco. Y acá lo interesante también es que cuando hablamos de impacto colectivo, hay un autor que se llama Chris Hobson, es muy interesante, que él habla de la ventaja de gerenciar para colaborar, pero que es muy importante que nos quitemos las, a ver, la ficción de que estos grupos colectivos pueden ser controlados, porque es muy difícil a la hora de que estamos hablando que cada organización tiene intereses distintos, que cada organización trae culturas organizacionales distintas, que cada organización está formada por individuos que también tienen motivaciones distintas. Es difícil pensar en un liderazgo como el que nos enseñan en las escuelas de negocios, de aquel líder fuerte que dice vamos para allá y todos van para allá. Eso es una ficción. Lo que tenemos que entender es, dentro de estos grupos, cuál es precisamente ese objetivo global que tenemos en mente, que nos logra unir y además siempre entender que cuando hablamos de los sistemas de gobernanza de estos grupos, ahí es a donde es clave tener un pensamiento de red. ¿Por qué? Porque la red nos permite generar muchísima más libertad, nos permite que sea muchísimo más flexible y nos ayuda realmente a vernos como un sistema relacional que puede trabajar para conseguir sus objetivos. Que es muy interesante, que es una eh, de las reflexiones que yo estoy teniendo en mi doctorado, es que precisamente para tener esa innovación tenés que trabajar en dos niveles, porque tenés este nivel de red que es muchísimo más flexible, a donde cada uno entra y sale cuando lo ve necesario, no tenés una estructura muy fuerte, muy pesada, pero esta red permite que se generen proyectos específicos de iniciativas a donde uno, dos o tres actores trabajan dentro del consorcio para generar acción, para entrar a generar impacto, para innovar. Y ahí es donde, por ejemplo, esto que yo les comentaba, de utilizar un WhatsApp en el Pilcomayo, fue completamente innovador. Hoy por hoy, otras organizaciones de esta misma red que generan otro consorcio, están trabajando en un proyecto que se llama Nanum, súper interesante, a donde también construyen sobre la base de proyectos que ya se han generado. Entonces, el impacto es incremental. Dejamos aquella lógica de intervención a donde yo entro, hago algo y salgo. Porque al final de cuentas eso se queda ahí, no genera esa palabra gringa me gusta mucho, engagement, de realmente es un compromiso, pero es más allá de un compromiso. No es simplemente me comprometo por comprometerme, sino hasta me siento motivado de trabajar en eso. Y entonces, esto genera que el impacto vaya siendo incremental. Por ejemplo, este proyecto de Nanum empezó llevando internet a centros comunitarios en el Chaco y hoy por hoy le están dando un salto exponencial, casi que un salto cuántico. A mí me encanta ese proyecto porque ya no es llevar el internet a las comunidades, sino es a los hogares, y lo que están generando es un modelo de negocio para que las mismas mujeres de las comunidades
sean las gerentes de ese negocio, sean las dueñas de ese negocio y gerencien el sistema de proveer internet a otras comunidades. Entonces, eso es lo que es muy importante, conectando a lo que vos me preguntabas, Claudia, es que tenemos que ver que para generar colectivos que realmente se mantengan a través del tiempo, este colectivo del que les hablo nació hace más de 12 años, tenés que tener una estructura muy flexible que permita que inclusive las tensiones surjan, porque las tensiones son algo natural en la vida, no tenemos que pensar que vamos a cerrar los ojos y decir, no, las tensiones no existen y todos somos amigos, más bien hay que abrazar las tensiones, eso es muy natural, si no las abrazamos las cosas se van a quebrar. Tenemos esta red que es muy flexible y entramos, eso sí, con una lógica más gerencial a los proyectos específicos, que son plazos muy específicos, que buscan esa innovación y que además siempre están construyendo sobre lo que el otro hizo. Ahí es donde también entra una lógica que es muy en contra de la lógica natural egoísta. ¿Por qué? Porque cada proyecto, a pesar de que tiene organizaciones que puede que se repitan o puede que no se repitan, va a ver lo que el otro generó y construye sobre eso. Y así es como vamos generando un impacto con un componente de innovación muy, muy fuerte. Súper clave lo que mencionas en relación, claro, yo aquí he apuntado algunas ideas en el chat, el pensamiento de red, ¿no? Y cómo con los estudiantes estamos viendo el tema de la ciencia abierta y ellos van configurando y escribiendo sus artículos de opinión que van a publicarse en la revista de la universidad y también en el periódico El Deber después, los que se seleccionen del proceso. Cómo en ese proceso incluso de escribir tu artículo opinando sobre temas que impactan, por ejemplo, la basura, el tema de la basura en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y la administración de esta basura y cómo eso impacta en la salud de las personas y cómo se organizan además los del sindicato de la basura y los del municipio. Entonces, como que esta red está funcionando, pero no estamos pensando sobre lo que está pasando. Y ese es el enorme desafío finalmente, Claro, porque ahora mismo esto está funcionando, estamos aquí conectados, pero realmente estamos pensando y reflexionando sobre esta práctica que estamos desarrollando desde el inconsciente tal vez, o desde la necesidad y la urgencia. ¿No? Y ahí es donde es importante para pensar en lo que estamos haciendo, pasamos ya a un nivel de, o nos acercamos a lo que sería como la gobernanza de los pensamientos, que se habla mucho de claro. se cree que la palabra gobierno solo le pertenece a los políticos y a las autoridades, pero no, el autogobierno. Entonces, ahí entran elementos que tienen que ver con esta autoconciencia finalmente. Claro, y ahí hay dos temas súper interesantes que tocas, Claudia. Uno es el de red, gobernanza, inclusive en la literatura académica hay quienes ven a la red como una forma de gobierno que se adapta a nuestros tiempos justamente por esta flexibilidad. La red, desde el punto de vista teórico, hay que ver cómo se aplica más o menos, tiene elementos muy interesantes, que es, no tiene una membresía clara, es decir, es muy difuso. Entonces, es un mecanismo a donde los sectores entran y salen de manera muy natural. Si están aportando, si funciona, van a estar en la red, si no, ellos mismos se van alejando. No tiene sistemas fuertes de monitoreo o de sanción, y aquí por eso digo que ese es el extremo teórico, que aquí lo estamos comparando con una organización que sí tiene una membresía clara, que sí tiene métodos de sanción y de monitoreo muy claros, que es más pesada, la red es muchísimo más rápida, entonces eso es lo que va permitiendo justamente que algunos la llamen un sistema de gobernanza que se adapta a la velocidad en que nosotros vivimos en nuestra época. Ahora, el otro punto que tocabas y que me encanta, es algo que nosotros trabajamos mucho también desde Viva Idea, es, y ahí lo meto más en la línea de administración, es el pensamiento de estrategia emergente. Si ustedes empiezan a investigar acerca de líneas de teorías en gerencia, tenemos una postura a donde tal vez uno de sus máximos referentes es Michael Porter, y por ahí hablan escuchado ustedes hablar del marco de las fuerzas de Porter. Eh,
Y él lo que dice es, bueno, la planeación es muy importante y si tenemos en cuenta estas fuerzas, vamos a poder generar un plan adecuado a través del tiempo. Tenemos otra línea de pensamiento, que es más de estrategia emergente. Aquí tenemos a Henry Mintzberg, tenemos a George Chia, que hablan de que eso en realidad es una ficción. ¿Por qué? Porque lo que nosotros en realidad tenemos es cosas que están emergiendo constantemente, acciones que se están dando y nosotros vamos pensando a través de la acción. Es decir, yo experimento, yo acciono y yo aprendo, pero al mismo tiempo vuelvo a accionar. Entonces, algo que es súper importante de lo que mencionaba Claudia, que muchas veces nosotros no entramos a ver lo que ya está ocurriendo, es decir, las acciones, las iniciativas que ya están corriendo y no nos detenemos a pensar, bueno, ¿cómo podemos alinear esto que ya está pasando, estos capitales que ya hay para generar impacto para conseguir nuestros objetivos? En temas de desarrollo sostenible, nosotros lo que vemos es que en muchos sitios del sur global existen capitales muy fuertes que ya están corriendo, actividades que ya están corriendo, redes que ya están corriendo, y muchas veces no las aprovechamos y no entendemos que si accionamos esos capitales y trabajamos con esos capitales, al final de cuentas, las iniciativas van a ser muchísimo más van a perdurar muchísimo más a través del tiempo por ese factor que yo les comentaba anteriormente del compromiso. A la hora de que eliminamos una lógica de transferir conocimiento y más bien entendemos que tenemos que co-crear conocimiento porque las personas en sus distintos contextos ya vienen trabajando y tienen un conocimiento muy profundo de lo que está ocurriendo ahí, entonces ahí es donde nosotros realmente podemos generar teoría y podemos generar innovaciones que perduren y que sean realmente de alto impacto. Súper, súper clave lo que mencionás, porque es como que vas relatando cómo se podrían configurar los nuevos sistemas de gobierno público incluso. Y al respecto, hay uno de los estudiantes, Max, que está desarrollando justamente un ensayo en relación a una crítica al centralismo que existe en América del Sur, sobre todo, estos centralismos de poder, donde pareciera que solo uno piensa y hay un Mesías que nos va a salvar de todos los pecados, que funciona la política así. Y Max está trabajando las aproximaciones al federalismo y la necesidad de reconfigurar estas formas de pensar como ciudadanos para alcanzar esa forma distinta de gobernanza, ¿no? Entonces, Max, no sé si estás por ahí para que hagas tu pregunta y con eso vamos cerrando la sesión. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenos días. Mi nombre es Max Bruno Pérez Aliaga. Estudio en la Universidad Católica, en la regional de Santa Cruz, la carrera de Derecho. Bueno, mi pregunta era que, desde la teoría organizacional, ¿cómo se podría administrar redistribución de recursos en los países o bueno, cómo cree usted que se podría administrar la redistribución de los recursos de los países centralistas de América Latina? Muy bien, es una pregunta compleja, más, eh, porque a ver, cuando hablamos de teoría organizacional, hablamos de muchísimas corrientes. Para mí, ahí, y las teorías, al final de cuentas, lo que terminan siendo son lentes que nosotros utilizamos para entender la realidad. Entonces, un fenómeno, en este caso el fenómeno que vos estás estudiando, que es el centralismo de los gobiernos latinoamericanos. Ese fenómeno yo lo puedo analizar con muchísimos lentes. Lo puedo analizar desde un lente organizacional, desde un lente institucional, desde un lente de redes, por ejemplo, y entender cuáles son las dinámicas relacionales que se están dando y entonces generar algún tipo de teoría nueva o de recomendaciones o conclusiones que veas a partir de lo que está haciendo. Ahora, que es algo que nosotros desde BioIdea, por ejemplo, vemos muchísimo, es que justamente esa centralización e inclusive esta obsesión por formalizar pensando que vamos a conseguir lo que ya se ha dado en estos contextos del norte, por ejemplo, de países más desarrollados,
a donde hay un estado de bienestar que está muy desarrollado, que ha tenido una historia de muchísimos años, a donde los tres sectores están muy marcados, al final de cuentas nos termina disparándonos en el pie. ¿Por qué? Porque acá en Latinoamérica tenemos preocupación por la centralización, por la formalización, pero no tenemos un estado de bienestar que funcione. Entonces, al final de cuentas, lo que estamos generando, lejos de promover inclusión, inclusión pensándolo de manera amplia, inclusión no pensándolo únicamente en ciertos grupos, sino en la sociedad, lo que generamos más bien son estados que son excluyentes. ¿Por qué? Porque a la hora de que yo te pido formalizarte, que entres dentro de esta centralización, dentro de este poder, no es funcional. Entonces, a la hora de que no es funcional, lo que generamos es que la gente quiera salir de allí y más bien le caiga un estado que es súper coercitivo y que no nos permita, y aquí lo conecto al tema que trabajamos también como en Viva Idea, no nos permita generar emprendimientos, no nos permita generar riqueza. De ahí que nosotros promovemos muchísimo lo que es cómo generamos mercados en contextos de pobreza, que puedan o no pueden estar alineados en temas de formalidad al inicio. Y es donde nosotros, por decirlo de cierta manera, podríamos ser un poco revolucionarios en el sentido de que lo que apoyamos es no, primero veamos cómo a través de libertad le podemos generar a las personas que están dentro del mercado, dentro de contextos de pobreza, cómo ellos pueden solitos generar mercados de creación de valor y pueden salir adelante. Ahí tenés una línea de argumentación que te hice pensándolo con distintos lentes. Lo que para mí es importante más es después generar un ensayo que sea bastante descriptivo, a donde voy a decir, esto es lo que yo estoy viendo, y así es como se ve el Estado centralista latinoamericano, y esta es mi propuesta, de esto es lo que veo en otro país. Pero también, dependiendo de hasta dónde quieras llevar tu ejercicio, puedes llegar y decir, y lo que yo propongo es, por ejemplo, utilizar un lente de network, dentro de network de brokerage, por ejemplo, para explicar cómo es que el Estado debería de funcionar. Entonces ahí ya vos estás diciendo, esto es mi fenómeno, el Estado centralista, este es el lente teórico que estoy utilizando para analizar al Estado centralista, y luego ya entras, y ahí yo estoy entrando más, digamos, en la metodología, ¿verdad? Estos son los datos que veo, este es el análisis que yo hice, la metodología que utilicé, y esto es lo que yo estoy pensando. Gracias, José Pablo, por ampliarnos un poco el panorama desde esta otra forma de pensar, ¿no? Desde esta otra configuración de tu pensamiento como periodista, como administrador, porque genera una mirada más interdisciplinaria de un tema que pareciera pertenecerle solo a cierto grupo de investigadores, como los politólogos o los sociólogos, ¿no? Entonces, el valor de lo interdisciplinario en esta mirada de la nueva gobernanza, diría yo, más ahora con todo lo que ya estamos superando de la famosa pandemia, que reconfiguró todo a la fuerza, o aprenden, ¿no? Entonces, es muy significativo tu punto de vista interdisciplinario. Creo que Williams tenía también alguna pregunta, había alguien que tenía algo ahí en relación con la gobernanza y con la reconfiguración de los estados. No sé si están por ahí. Sí, yo tenía la cuestión antes, doctor. Dele, Williams. ¿Cómo está? Buenos días, espero se encuentre muy bien. Mi nombre es Williams Calimán, soy estudiante de la carrera de Derecho aquí en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Un gusto conocerlo y tenerlo en la sala. Mi cuestionante va hacia los sistemas de gobierno en sí. Últimamente, especialmente en Bolivia, surgió un nuevo estado, entre comillas, que es el estado plurinacional. Este mismo con diversas subdivisiones, se divide en estados, en departamentos, provincias, municipios y regiones indígenas, indígenas originarias. Mi cuestionante va
si la complejidad de un Estado o mientras más subdivisiones tiene este Estado, es más difícil organizar este o controlar lo que pasa dentro de este y asimismo esto afecta en el flujo migratorio. Muy interesante, William. Y aquí te doy mi opinión. Yo creo en la descentralización, pero siempre y cuando es una descentralización real, porque es lo que ocurre mucho en países latinoamericanos, que generamos una estructura, inclusive si lo vemos, si llevamos el fenómeno inclusive a las organizaciones, generamos muchas estructuras, generamos muchos grupos, distintas entidades, distintas instituciones. Acá en Costa Rica tenemos instituciones para tirar para arriba. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no se les da un poder real para que puedan accionar. En palabras organizacionales nos estamos empoderando. Entonces, si tenés organizaciones que están por ahí, hay mucha descentralización, pero no tienen un poder de acción claro, y gobiernos locales, por ejemplo, no pueden tomar decisiones que sean pertinentes, no tienen un presupuesto destinado a que puedan accionar, al final de cuentas termina siendo muy caótico. Una reflexión también que es muy interesante, William, que acá ustedes, los que están en la carrera de abogados de derecho, lo conocerán aún mucho mejor. Es una reflexión que he tenido con algunos colegas tiempo atrás, que es la diferencia entre el common law, el derecho anglosajón, y el derecho romano. En el derecho romano, y vean, acá lo estoy llevando a que tengamos un cuestionamiento crítico y hasta filosófico a la hora de hacer esta comparación. En el derecho romano hablamos de que la ley está codificada y hablamos de que de cierta manera es bastante dogmático, en el sentido de que tenemos el código y vos tenés que actuar de acuerdo al código. En la ley de common law anglosajona, que a mí por esto estoy sintiendo una cercanía bastante hacia este modelo, vos hablas de que la ley está constantemente generándose en el sentido de que cuando hablamos de jurisprudencia y cuando hablamos de que tenemos un caso, vean ahorita por ejemplo lo que acaba de salir con la sentencia de Floyd, es tan poderoso el que se genere un caso que está analizando la práctica y genere una jurisprudencia que la ley misma se va renovando de una manera más práctica, siempre pensando en qué es lo que está sucediendo en la práctica. ¿Qué sucede mucho acá? Y traigo el caso empírico de Costa Rica, que hay un montón de leyes que chocan entre sí mismas y que ya no están representando lo que está sucediendo en la práctica. Entonces, el sistema mismo es muy estático y va generando roces con la sociedad. Y al final de cuentas, termina dándose lo que en las primeras lecciones de derecho le dicen a uno, el ser y el deber ser. ¿Verdad? El deber ser muchas veces no va en relación con el ser. En Costa Rica, siguiendo nosotros con esa tradición de derechos romanos, no es todos los días. La gente no respeta la ley y la ley ya no está siendo funcional para las personas. Entonces, esa dinámica de cómo no, desde mi ignorancia, aquí lo digo porque no soy experto en derecho, pero he tenido esa reflexión en los últimos tal vez 2 meses, les diría, y de nuevo, ahí es donde yo les invito, siempre seamos muy críticos y siempre de ahí esa línea de teoría crítica es muy interesante, siempre y cuando no la llevemos también a ser simplemente crítica por criticar. No se trata de siempre quiero destruir, sino que utilizando lentes de teoría crítica, siempre cuestionar y ver si las cosas podrían funcionar de una mejor manera en la práctica y que al final de cuentas terminen siendo funcionales para la sociedad, que es lo que prácticamente que todos estamos buscando en nuestra vida, cómo somos funcionales dentro de la sociedad y cómo podemos generar un impacto positivo. De ahí que William, desde mi óptica, yo te diría, yo me voy por la descentralización, pero siempre y cuando sea una descentralización real y no un montón de organismos, pero yo me quedo con el poder acá y genero más bien un entrabamiento institucional.
Le agradezco su respuesta rica en conocimientos, es muy bueno El escuchar agotamiento. sus puntos de vista y no más que recalcar el agradecimiento de su tiempo. No, a favor, William, y a ustedes también. Muchísimas gracias por tenerme acá. Gracias, José Pablo. Y bueno, yo me voy a quedar con esto último que dijiste, ¿no? Hay un agotamiento del sistema jurídico y del sistema de gobernanza y de la misma descentralización que se aprobó en el año 93 y 94, casi en varios de los países de América Latina, pero no hubo el clic del pensamiento. O sea, puede uno cambiarse la ropa varias veces, pero si no hace el clic a nivel interno de pensamiento, no va a pasar mucho. Y eso es lo que ha sucedido con las descentralizaciones y los procesos autonómicos de América Latina. Y es lo que has dicho, básicamente. Así que muchísimas gracias por esa tu precisión quirúrgica del pensamiento y por tu tiempo, por la gentileza para acompañarnos a compartir tus conocimientos, tu trayectoria. Gracias, José Pablo. No, Claudia, y a todos y todas, muchísimas gracias. A mí la verdad que estos espacios me encantan y pues con muchísimo gusto cuando lo tengan a bien, con muchísimo gusto estoy acá de nuevo compartiendo. Muchísimas gracias y que tengan una muy linda mañana. Buenos días, buenos días. Luego. Chao, chao.